Amén. Muy buenos días. No tomaron desayuno. Buenos días. Estamos en el colegio. El Jorgito. Buenos días a todos mis hermanos. Privilegio de estar aquí de parte del Señor. Bienvenidos a hermanos que vienen por primera vez. Tenemos hermanos que vengan por primera vez, que levanten la mano. No se preocupen, no los vamos a exponer, hermana Flavia. No, nadie por primera vez. Todos son de casa. Amén. Amén. Hoy día el Señor nos trae una palabra impresionante que ha estado hablando en mi corazón el Señor. La verdad me ha estado hablando en las noches. Y eso ha sido hermoso. A través de sueños, el Señor ha puesto audiblemente me pongo a escribir, así es que creo que el Señor quiere traspasar mucho y primeramente ministró a mi vida con esto. Y el mensaje se llama decisiones. ¿Cuántos de aquí han tomado malas decisiones? Gracias, no soy la única, gracias Señor. Ay, amén, hemos tomado malas decisiones. Pero hoy día el Señor nos quiere enseñar a cómo tomar buenas decisiones. Y les quiero decir a los niños, bueno, los que ya se fueron a clase, pero a los niños que son mayores de 8 años, que abran bien los oídos y tengan mucha atención, porque hay una porción especial del Señor también para ellos. Y si están aquí escuchando es porque algo importante tiene que decirle el Señor. Vamos a ir con el versículo base de esta palabra. Dale, Joaquín. Y Primera de Reyes 4 del 29 al 34. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del Oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el esraíta, y los hijos de Mahol, Emán, Calcol y Darda. Yo averigüé quién eran estas personas, porque yo dije, tienen que ser súper famosas, porque obviamente sí dieran más sabiduría. Y resulta que eran músicos muy avesados de la época. Eran así como famosillos de la época y que la gente los veía como muy sabios y tenían esta habilidad musical. Se las dejo ahí por después si quieren ir averiguando, levitas. La fama de Salomón se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3.000 proverbios y escribió 1.005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Salomón tomó malas decisiones? Sí, ¿cierto? Salomón tomó malas decisiones, pero así todo era sabio, súper sabio. Y lo pongo como versículo de base porque las decisiones tienen que ver con la sabiduría que Dios te ha dado a cada uno de los que estamos acá. En estos días leímos Génesis en nuestros 12 días, ¿cierto? Y podemos decir que Dios nos habló mucho a todos. Adán y Eva marcan el precedente más importante de vivir en la plenitud, a comenzar a vivir en el bien y el mal, a elegir, a decidir. Adán y Eva fueron los primeros que tuvieron que tomar una decisión y nos dejaron el legado de decidir. ¿Decidieron mal? Sí, porque quizás estaríamos viviendo de otra forma. Pero ellos tomaron la primera decisión y eso continuó para la humanidad. Le preguntaba yo al Señor, si existe el bien y el mal y hago lo bueno, tu palabra dice que sabemos hacer lo bueno, que si sabemos hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿cómo puedo decidir lo que estoy haciendo y tú estás trazando en mi vida? Esa era mi pregunta al Señor. ¿Estoy decidiendo pésimo porque veo que no me está yendo tan bien?
O estoy decidiendo bien, pero tampoco siento de parte de Dios que estoy en el camino que Él está trazando para mí. Y el Señor me dice, lo que pasa es que estás tomando decisiones sin sabiduría. Yo, ¿pero cómo? Si tengo el conocimiento, si tengo el entendimiento. Y el Señor me dice, es que entonces, ¿en qué estás basando tus decisiones? ¿Estás basando tus decisiones en lo que sabes, en lo que conoces? Pero no estás basando tus decisiones en la sabiduría. Y yo le dije, ya, Señor, aquí nos metimos en algo grande porque definitivamente algo pasa que me hace llegar a la sabiduría. La sabiduría no es arte de magia. No llega así como así. Algo hay que entrenar. En el entendido de la sabiduría, como conocimiento, inteligencia, y el Señor me dice que no, que es mucho más profundo que eso. Y fíjense, en Primera de Reyes 3:9 dice, dame, le dice Salomón a Dios, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Y ahí yo decía, ¿por qué Dios le dio entonces tanta sabiduría a Salomón? Si Dios también sabía que Salomón se iba a equivocar y iba a tomar malas decisiones. Pero aquí hay una clave. Salomón reconoció que no sabía para dónde ir. Y en el versículo anterior de Primera de Reyes 3:7 dice, ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe a dónde ir. Lo primero que hizo Salomón fue reconocer que no tenía idea para dónde ir. ¿Cuánto hemos llegado a Jesús así? ¿Cierto? Señor, no tengo idea para dónde ir, no tengo idea qué hacer, no sé cómo tomar esta decisión. Él reconoció que no sabía para dónde ir. ¿Y qué iba a hacer con el gobierno que el Señor le estaba dando? ¿Cuál fue su decisión? Él podría haber dicho, me estás haciendo rey, así es que voy a gobernar como yo quiero. Voy a hacerlo a mi manera, como yo vi que David con mi padre lo hizo. Así que no te preocupes. Pero lo primero que hizo ese hombre fue reconocer que no tenía idea. Y muchas veces nos pasa a nosotros en el ministerio o en lo que el Señor nos está entregando a nuestra familia, que el Señor te dice, voy a hacer esto contigo y voy a hacer esto contigo. Y tienes dos posturas, decir, no tengo idea, Señor, dame sabiduría, decir, perfecto, yo lo hago. Y lo hago a mi forma y a mi manera. Y hay que tomar una decisión. El tema es reconocer cómo estás tú en ese momento cuando el Señor te está otorgando algo importante. ¿Estás confundido, no sabes? ¿O lo vas a tomar, pero sin la sabiduría, sin poder decidir? Y la primera invitación es a ser sincero con nosotros mismos. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en el lugar de Salomón? No me responda, tranquilidad, cada uno. Pero sabemos que cuando Dios te habla o designa para algo, el Señor se hace fuerte cuando tú primeramente reconoces tu estado, reconoces en cómo estás. E incluso el reconocer, Señor, me las creo todas. Sé que lo sé todo. Inmediatamente también el Señor reconoce tu orgullo, tu ego, como también tu falta de orgullo o tu falta de autoestima. Entonces, veíamos en el versículo base, Dios le dio sabiduría, entendimiento y conocimiento. 3 conceptos fundamentales para gobernar. Para gobernar en ese tiempo, pero te digo que es para gobernar también tu vida, gobernar tu casa, gobernar tu familia, en tu trabajo, en donde sea la posición que el Señor te haya puesto. Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Vamos a ir por la primera. La sabiduría dice conducta prudente en la vida. Esa es la acepción de sabiduría.
conducta prudente en la vida. Para los cristianos nuestra conducta prudente sería ser mansos y humildes. Así dijo el Señor, ¿cierto? Que Él era. Y nosotros a la imagen y semejanza, mansedumbre y humildad. La sabiduría es la conducta prudente en la vida, es decisión, es espíritu. El entendimiento, y aquí quiero que pongan ojo, el entendimiento, dice, es la potencia del alma. El entendimiento es la potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Entonces el entendimiento está guiado por las emociones. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo como yo lo percibo. Y como yo lo percibo es como yo voy a creer que es. Entonces si para mí pisar excremento me da lo mismo, sigo de largo y me limpio, ¿cierto? Pero para otros que no les gusta, va a gritar, va a salir. Y esa va a ser su experiencia, ese es su entendimiento. Por eso uno le dice a la otra persona, ay, ¿cómo pensáis eso? Ay, ¿cómo? Cuando tenemos diferencias de opiniones, porque las percepciones que estamos entendiendo de las cosas dependen de cada uno cómo lo vivió y cómo lo está tomando. Es como cuando uno dice, te cayó la ficha, decía la pastora la vez pasada, así como, te hizo sentido. Esto me hizo sentido, el entendimiento. Cuando los niños están en matemática y te están pasando la ecuación, que yo soy pésima, así que no me acuerdo ni siquiera, A más B igual C, supongo, y uno no le entiende y lo copia y de repente, ¡pah! Ya entendí por qué. Entendimiento. Y el entendimiento tiene que ver con el discernimiento, discernir. Entonces, la sabiduría era una conducta prudente, de acuerdo a la creencia, en el caso de nosotros, mansedumbre y humildad. El entendimiento habla de la potencia del alma. Y fíjense la acepción, la potencia del alma. Imagínense lo potente que es sentir cosas, el entendimiento. Y la tercera es el conocimiento. Y fíjense qué dice. Conocimiento, acto consciente e intencional para aprender las cualidades de un algo o alguien. Es distinto el entendimiento al conocimiento. El conocimiento tiene que ver con la inteligencia, con la razón, con la ley. ¿Es ley o no es ley? Entonces, son tres cosas distintas que todos podríamos decir, no, sí, con entendimiento, conocimiento. Y les hablo de esta palabra porque el lenguaje crea realidad. Cuando decimos que entendemos es porque conocemos, es porque estamos tomando decisiones con sabiduría y a veces usted dice, todo junto. Y fíjense que el entendimiento nos potencia el tema del alma. El conocimiento, la inteligencia. Yo quiero conocer más de Jesús y leo la Biblia y tomo un curso y busco la Biblia en hebreo, y etcétera, ¿cierto? Ese es el conocimiento, la ley, saber qué está bien y qué está mal. Entonces, ¿con cuál de estas tres cosas estamos tomando decisiones en nuestra vida? ¿Con sabiduría, con entendimiento o con conocimiento? Hay veces que muchos estamos tomando decisiones con una sola cosa, con el entendimiento, porque es lo que más nos aflora, porque es la emoción, porque es el impulso, porque es lo que nos lleva. Y nos olvidamos que tenemos conocimiento. Nos olvidamos, y un ejemplo claro de eso es tomar una decisión para los compradores compulsivos de, me lo compro nomás. ¿Cierto? El entendimiento y me lo compro, pero resulta que miré para atrás la tarjeta y resulta que estaba súper endeudada. Y había un conocimiento de antes, pero ocupamos el entendimiento por satisfacer. ¿Y esa fue una decisión sabia? No, porque no abordó, no miró. Nuestra mentalidad tiene la capacidad de dividir estas cosas en la mente, pero no hay nada más hermoso,
No hay nada más malo que el antidiseño de venir a confundir nuestra mente para que tomemos malas decisiones. Entonces, ¿estamos tomando decisiones con entendimiento, con conocimiento, con sabiduría o con todo junto? Y aquí viene la parte en la que les digo, con las tres juntas, con dos, con una, ¿hay una mejor que otra? Y sí, hay una mejor que otra, y es la sabiduría. La sabiduría los contiene a todas. Si sabemos dónde está nuestro espíritu, entonces podemos discernir lo correcto, es decir, entender. Si sabemos cuál es la ley que nos rige, entonces tenemos el conocimiento. Lo digo de nuevo, escuchen bien esto. Si sabemos dónde está nuestro espíritu, podemos discernir lo correcto. Entonces tenemos entendimiento. Si sabemos cuál es la ley que nos rige, entonces tenemos el conocimiento. ¿De qué sirve el conocimiento si no lo usamos con sabiduría? ¿De qué sirve que seas el más inteligente de los inteligentes si no lo usas con sabiduría? La persona que posee sabiduría, usa su conocimiento y entendimiento, va a conseguir siempre buenos resultados. Les voy a dar un ejemplo. Adán y Eva no fueron sabios. Tenían el conocimiento de no hacer algo por instrucción de Dios, ¿cierto? El entendimiento de algo que podría pasar. Sabían que si comían de ese árbol, algo iba a pasar. Pero la serpiente, ¿saben qué hizo? La hizo razonar. La serpiente le hizo pensar más allá de lo que Dios le estaba diciendo. Solo debes conocer esto. Y la serpiente la hizo razonar. ¿Qué hizo la mente de la pobre Eva? La defiendo a nuestro género. No. Se confundió. Se estancó y en el impulso pecó, porque se abrió al conocimiento que le dijeron que no. Les voy a dar otro ejemplo. La hermana Flavia les contaba a las mujeres de una charla que realizamos con Sergio en el colegio de Sergito. Y fíjense que el Señor me traía, en ese momento, ellos me piden a mí que yo le haga una charla de bullying al colegio. Y yo le digo al hermano Sergio, sí, no hay problema. Cuando yo estaba haciendo la charla, el Señor ya me estaba entregando esta palabra y me decía, ahora vas a saber lo que es usar tus conocimientos de psicología en lo que yo quiero que hagas, porque lo vas a hacer con sabiduría. Bueno, Señor, yo muy confiada en mis conocimientos psicológicos, hicimos la charla y yo veía cómo en la charla que yo estaba dando, lo que estaba haciendo era exhortando palabra de Dios. Pero yo les estaba dando conocimientos de psicología. Yo les estaba diciendo cómo es un acosador en el bullying, cómo es un abusador, la víctima. Pero me empezaba a dar cuenta que lo que estaba entregando y finalmente en lo que me apoyaba era en la palabra de Dios. Y les decía, regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Lucas 6:31. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces cuando, claro, yo en ese momento le decía, la regla de oro, ¿sabe dónde sale eso? En la Biblia. Y todo así. Lo dijo el Señor hace más de 2000 años. En ese momento entendí por qué estaba estudiando psicología. Porque el Señor me había dado la carrera que yo tengo. Y fíjense que fue por obediencia del cuerpo de Cristo, de un hermano que me dijo, necesito que hagas esto para nosotros. Y Dios le dio la sabiduría a él para usar mi conocimiento y que ellos entendieran y abrieran su percepción. Fue de verdad algo del Señor. Y cómo estos tres conceptos fueron usados claros. Entonces, y aquí le digo a los jóvenes, adolescentes, ¿dónde están mis adolescentes? Bien, bien, José.
Estudiamos ¿por qué? ¿Sabemos por qué? ¿Para qué? ¿Para ser exitoso y tener una carrera? ¿O estudiamos y sabemos porque ese conocimiento lo usamos con sabiduría para Dios? Todos los que ustedes aquí tengan o no tengan profesión, lo que el Señor les ha enseñado durante este tiempo es para que usted lo use con sabiduría para el Señor. No es para tenerlo guardado, ni tampoco para jactarse de la habilidad que Dios le dio, sino que es para que lo use con sabiduría para el Señor. Si no sabe por qué, se va a perder. Se va a perder porque lo va a usar en la tierra. No le digo que le va a ir mal porque a lo mejor le va a ir bien, pero si usted lo usa con sabiduría para el Señor, le va a ir aquí. Va a ser mayor lo que el Señor quiere entregarle. ¿De qué sirve el entendimiento solo? Yo creo que el más peligroso de esto es el entendimiento, porque el entendimiento tiene asociado el alma. Como decía, la potencia del alma, tiene asociadas las emociones. Y el entendimiento solo te confunde, el entendimiento te estanca, te inmoviliza. Razonas todo. Razonar todo no te hace sabio. Escucha lo que te estoy diciendo. Razonar todo no te hace sabio. Y se lo digo a los hombres. Razonar todo no te hace sabio. La razón muchas veces, y les di el ejemplo de lo que Dios le dijo a Eva en ese momento, no tienes que comer eso y punto. Pero ella quiso abrir el entendimiento y pecó y dejó la embarrada. Y el Señor hoy te está diciendo, oye tú, Rodrigo, Pedro, Manu, Feli, todos los que están aquí, esto es, punto. Después yo te daré el entendimiento. En el momento en que tú estés preparado para hacerlo. La razón, ¿cierto? No tiene y no te va a hacer más sabio. El sabio es el que con lo que tiene lo usa para la gloria de Dios. Lo que tiene lo usa para la gloria de Dios. Y les voy a dar este ejemplo porque sé que va a ser muy entretenido para ustedes. El día viernes, llegué a la casa y estaba la Emilia con la Victoria. Y habían bajado a jugar al antejardín. Habían puesto una cuerda en la puerta para que no se le cerrara. Entonces, esto ya había pasado, entonces yo llego y le digo, hija, ¿qué hicieron hoy día? Y la Victoria me dice, mamá, te tengo que decir que bajé a jugar. ¡Ay, qué bueno, mi amor! Y puse una cuerda para que no se me cerrara la puerta. ¿Ya? Y entró la vecina. Nosotros tenemos una vecina en el tercer piso que no nos quiere nada. ¿Por qué? No tengo idea. Si usted me pregunta qué le hemos hecho, nada. Simplemente yo creo que un choque espiritual. Pero la vecina así no nos quiere nada de nada, que nos ha tratado de todo. De hecho, nos dice que nos va a demandar por ordinarios. Así que somos los chalalas, los ordinarios. Es que, en serio. Un día tuve una pelea con el Pablo, la vecina. Yo le pedí permiso a mi marido para contar esto. Entonces la Victoria, que estaba en esa pelea y que escuchó, entró la vecina. ¿Ya? La vecina que le dijo imbécil a mi papá. De ese calibre estamos hablando, para que vean que los niños escuchan. ¿Ya? Y le dijimos, ¿puede no cerrar la puerta, por favor? Y nos cerró la puerta en la cara. La verdad es que la vecina lo hace siempre. A mis hijos les cierra la puerta, sabe que vienen atrás. Bueno, la amo, la bendigo. La amo, la bendigo. Y justamente tiene que ver con eso. Yo le dije, ya, hija, ¿y qué hiciste tú? Nada, pues nos quedamos afuera sola un rato y tuvimos que esperar a que el papá nos abriera. ¿Y qué pasó después? Entró otro vecino, ¿en serio? Y me dijo, oye, qué inteligente de poner la cuerda. Ay, gracias, Señor, porque la pobrecita había quedado toda mal y después otro vecino le refuerza y le dice, qué inteligente poner la cuerda para que no se te cierre. Ustedes entenderán que cuando a mí la Victoria me contó eso, que la señora le había cerrado la puerta en la cara,
se me subió todo. En un momento casi no me acuerdo de que era cristiana. Casi. Y dije, Señor, tú ya me has dado conocimiento de esta mujer. Y no me voy a guiar por mi entendimiento. La señora es abogada. Y como ya nos había amenazado de muchas veces demandarnos porque poníamos la basura afuera y muchas cosas, dije, ok, voy a respirar, voy a guardar silencio. Y miro al Pablo, mirada de mujer. ¿Qué le dijiste? Y el Pablo me dijo, nada, mi amor. Le dije que ella, pucha, de repente a lo mejor está triste. Y yo, ay, qué sabio, gracias, Señor. Y en ese momento yo le digo a mi hija, hija, hay personas que no tienen a Jesús en el corazón, no tienen las mismas formas y efectivamente a lo mejor ella está triste. Ya, para los niños se olvida rápido, pero ella no se le olvida que le dijo imbécil al papá. Lo tiene súper presente. ¿Qué les cuento con esto? Es que atajé mi impulso. Atajé el impulso porque de verdad yo quería subir al tercer piso, tocarle la puerta y decirle, ¿en serio? O sea, si usted tiene mala onda conmigo y mi marido, que sea conmigo, pero ellos son niños, son chiquititos. Pero el Señor me dijo, ¿para qué? Y dice la palabra de Dios que no debemos, ¿cierto?, ser necios. Cuando no estamos hablando con alguien que no va a recepcionar, hay que usar la sabiduría. En ese momento me sentí muy sabia, pero atajé mi carne, hermanos, como nunca, porque estaban tocando a mis hijos. En la historia de Nicodemo, yo sé que muchos se acuerdan de la historia de Nicodemo. También vemos una figura de un hombre fariseo que tenía entendimiento, conocimiento e incluso tuvo sabiduría. Pero su decisión fue mala. Decidió mal. Podría haber seguido a Jesús. Imagínense ese hombre con conocimiento, seco en la palabra, besado en todo lo que el Señor le estaba hablando, con entendimiento, pero no tuvo la sabiduría de Dios para decir, allá voy. Y en Santiago 1, 5 al 8 dice, no la puse, Joaquín, no te la puse, así que tranquila. Se necesita sabiduría, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, y ojo, esta es la condición, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Señor, dame sabiduría para ver si me tengo que comprar esta casa. ¿Está realmente tu fe solamente en Dios? Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otra. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, hermano, se lo digo con mucho cariño y mucho amor, no sea Barça. No sea Barça en pedir sabiduría si usted sabe que está aquí y está allá. Porque el Señor sabe que si le da la sabiduría, el que esté allá no va a tomar decisiones correctas. Y el Señor no te está dando la sabiduría no porque no te quiere y no te ama, es porque conoce tu condición. Es porque conoce que estás en el aquí y en el allá. Cuando Él quiere que estés en Él. Y cuando tú estés en Él, el Señor va a entregar la sabiduría que le estás pidiendo. No lo estoy diciendo yo, no le estoy dando una regla, le estoy dando una doctrina del Señor. Y que aquí lo dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. Él dice que te la va a dar. Pero cuando se la pida, asegúrate de que tu fe sea solamente en Dios. No duden, porque la persona que duda tiene la lealtad dividida. Vamos a Proverbios 1 del 1 al 7. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel,
El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios, a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Fíjense que la sabiduría trae una vida disciplinada y exitosa. ¿Cuántos de aquí no quieren ser exitosos? Cierto, todos. Y el éxito no se trata del dinero. El éxito se trata de esto que estamos leyendo acá, del Señor. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¡Eso! ¡Amén! Gracias, hermano, por acompañarme. Les dará conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento, fíjense, que los que tienen entendimiento, cuando hablamos de entendimiento, ¿cierto? La potenciar el alma, lo que tiene que ver con las emociones. Los que tienen entendimiento reciban dirección. Miren, la palabra del Señor te dice, reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Fíjense en la palabra cuando dice que los que tienen entendimiento reciban dirección. Eso quiere decir que cuando tú guías tu entendimiento por ti mismo, te desvías, te estancas, tu emoción te lleva a algo que no es de Dios, porque no está regulada en el espíritu. Por eso habla que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Lo voy a hacer un comparativo con lo que hablaba delante en Génesis 3:5. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se le abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Eso se lo dijo la serpiente a Eva, ¿cierto? Sin embargo, vemos que en Proverbios él habla, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Ahora entendemos por qué Dios no quería que comieran del árbol. El Señor a veces nos dice, ¿hasta dónde vas a profundizar en conocer algo? Por eso debemos ser tan atentos al escuchar hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Porque si das un paso más allá, no estás preparado para ver eso. No estás preparado aún para eso. Pero nosotros en nuestro afán del conocer, del entender, es que yo tengo que entender por qué el Señor me está diciendo esto, porque si no entiendo no lo puedo hacer. Y nuevamente el Señor nos dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Hasta que Dios dice basta, es hasta ahí. Se compara con Adán y Eva. El temor del Señor es el verdadero conocimiento. Ellos no respetaron la instrucción. Y por amor a nosotros, Dios los expulsó. Y más aún, puso el temor de Dios como el verdadero conocimiento. ¡Wow! Escuchen esto porque es una tremenda revelación. Se compara con Adán y Eva. El temor del Señor es el verdadero conocimiento. Ellos, Adán y Eva, no respetaron la instrucción. Y por amor a nosotros, Dios los expulsó del Edén. Más aún, puso el temor de Dios como el verdadero conocimiento para que no volviéramos a caer. O sea, el Señor puso el temor de Dios para que nosotros sepamos decir stop, hasta aquí. Por eso es tan importante tener temor de Dios. Porque si no tenemos el temor de Dios, podemos caer, pecar, seguir, no importa si total el Señor me perdona. Sus misericordias se renuevan todos los días. ¡Ey! Stop. No es así. O sea, es así, pero no de esa forma, porque finalmente no hay un verdadero arrepentimiento. El temor de Dios es el que trae el verdadero conocimiento.
Salir del huerto, y la pastora lo predicó el domingo pasado, no fue un castigo. Fue una salvación de morir sin rendición, hermanos. Restauración, y por el mismo amor que Dios a nosotros nos dio, y por el mismo amor de Dios a nosotros, es que no nos hace conocedor completo de todo. Si nos hubiese dejado en el Edén, en estos momentos yo creo que ni siquiera existiríamos porque no aguantaríamos de conocerlo todo. Nos hubiésemos, no sé, no me imagino así como una figura en que hubiese pasado, pero no podemos saberlo todo y eso tenemos que entenderlo como humanos. Solo Dios lo sabe. Y por eso está el temor de Dios. Hasta ahí. No tienes que saber más. Hasta ahí. Espera. El temor de Dios es nuestro regulador humano. El temor de Dios es nuestro regulador humano. Y como es nuestro regulador humano, nos trae sabiduría. Porque tomamos las buenas decisiones cuando tenemos el temor de Dios. Ser sabio no es ser inteligente y el conocedor de todas las cosas. Ser sabio es que con lo que tengo, con lo que tienes, usarlo al favor de Dios. Vamos a la imagen, Joaquín, por favor. Ahora, yo y mis esquemas. Espero que lo encuentren lindo. Lo dibujé en el iPad, que es mejor que el del pastor. Ahora, ¿cómo sabemos que tomamos una decisión con sabiduría? Y fíjense que esto era lo que me entregaba el Señor. Como el Señor me conoce tanto, me entrega gráfica y eso es hermoso. Uno toma una decisión con sabiduría y cuando toma una decisión con sabiduría, esa decisión nos va a dar paz, nos trae justicia y entrega orden. Tal cual. Y dije, ¡ay, Señor! Que me siento súper genial cuando el Señor me entregaba esto y yo lo escribía y después lo encontré en el versículo. Y fue así como, ¡wow! ¡Qué hermosa esa conexión! Y vamos a ir una por una. La sabiduría trae paz. Dice Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, dice Jesús. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué es todo lo que nos ha dicho? ¿Se han preguntado en ese versículo? ¿Y qué es todo lo que nos ha dicho Jesús? ¿Que nos vas a traer paz? Y fíjese que antes de eso, en ese versículo, para que después te investigue más en la casa, el Señor ahí nos dice, le pediremos directo al Padre y Él nos concederá nuestra petición, porque pedimos en el nombre de Jesús. Pidan en mi nombre, dice Jesús, y recibirán, y tendrán alegría en abundancia. El Padre nos ama porque lo amamos a Él, a Jesús, y creemos que vino de Dios. Tener paz en Jesús es el saber que está siendo sabio, pues el temor del Señor es la base de la sabiduría. Y en ese versículo el Señor dice, les he dicho todo. El Señor te dijo todo. ¿Y cómo te lo dijo todo? Lo que tú pidas a tu Padre, yo te lo daré. Le estás pidiendo, si tú le pides con sabiduría, porque estás en el aquí y no en el allá, el Señor, por supuesto, va a entregar todo lo que tú le pides, porque se lo estás pidiendo en sabiduría para traer conocimiento, entendimiento. La segunda, justicia. Eso está en Gálatas 6:7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Pucha que siempre dicen eso cuando uno anda, ay, estás cosechando lo que sembraste. Y se usa mucho en el mundo esa frase. Así como te fue mal, es que tú estás cosechando lo que sembraste. Yo no sé qué está sembrando cada uno de ustedes, dónde está sembrando o simplemente está encerrado tomando decisiones desde el conocimiento o quizás desde el entendimiento.
Y tu reclamo es, ay, pero ¿cómo me pasa esto? Pucha, es que no es justo. Ey, sabiduría. Algo no hiciste en el momento que el Señor te dijo. Quizás salir de un trabajo, quizás salir de la ciudad, quizás cambiar hábitos. El Señor te mandó a hacerlo. Y tomaste la decisión por la razón. Y dijiste, no, ¿cómo me voy a ir del trabajo? ¿Con qué voy a pagar? ¿Qué voy a hacer? Y empezaste a ponerte en el entendimiento, las emociones te empezaron a llenar y en ese momento te estancaste y te quedaste inmovilizado. Y no pudiste tomar tu decisión. Cuando uno toma una decisión, la decisión con sabiduría trae justicia. Y si el Señor te estaba diciendo que en ese momento era el momento de salir de tu trabajo, es porque el Señor después te iba a bendecir. El Señor jamás te va a desamparar cuando eres un hijo de Dios. Jamás te va a desamparar cuando estás en Él aquí, en Él, en ese momento. Pero no tomamos la decisión, a veces ni siquiera por miedo decimos, pero en verdad en nuestra cabeza está, pero ¿cómo voy a pagar? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué van a decir? Voy a dejar de tener el estilo socialité que tengo. Ahora me van a decir canuto. Ahora me van a decir... ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Porque lo que Dios te va a dar es mayor y mejor. Porque si tienes una familia destruida, Dios la va a restaurar. Por lo tanto, la justicia es parte de cuando uno toma una buena decisión. Y quizá en un principio no se va a ver justo. Quizá en un principio se va a ver... hace un tiempo, muchos años atrás, cuando recién empezamos, había un pastor que hablaba de los bautismos de injusticia. Y los bautismos de injusticia tenían que ver con después venía lo justo. Primeramente tú tenías que saber qué era injusto para ti. ¿A qué injusticia llegabas tú? ¿Cuál era tu concepto de injusticia para el Señor enseñarte la justicia de Dios? Para el Señor enseñarte en la posición que Él te quería poner. Te quiere poner. Y por último, el tercero, el orden. Tito 3:1. Recuérdale a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Señor, ayúdame. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Una decisión sabia trae orden. ¿Y qué tipo de orden? El orden de someternos a quien sabemos que es nuestra autoridad. Hace poco me llegó un correo de mi trabajo que me piden hacer algo en el que yo había tomado una decisión, pero mi jefa me está diciendo, no, esa decisión va a quedar nula, así que usted tiene que hacer esto. Y esto involucraba gremios y todo. No se imaginan cómo se me apretó la guata. Y como quise decirle, no lo voy a hacer, porque lo que yo hice yo creo que está bien, porque están los gremios calmaditos, no hay huelga, no estamos en paro, sino después las familias Junjin me retan porque no pueden llevar a los niños al jardín. Y fíjense que el Señor usó a un compañero de trabajo y me dijo, ¿qué te dijo tu jefa? Esto dice el correo. Es tu jefa, tienes que acatar. Yo sentí que fue Dios hablándome y diciéndome, hey, no te desvíes. Yo te estoy mandando, tu jefa te está diciendo que hagas eso y hagas eso, pero yo no quería hacerlo porque estaba pensando en las consecuencias regionales que eso me iba a traer. Cuando yo les estoy predicando que no se envuelvan en su entendimiento y en su conocimiento, porque esa decisión va a traer el orden. Les voy a contar cómo me va cuando tenga que hablar con los gremios y contarles. Porque finalmente va a traer el orden. Las decisiones que estás tomando, ¿las estás tomando con sabiduría de Dios? La sabiduría incluye conocer la ley, el conocimiento del bien y el mal. Jamás tomaríamos una decisión sabia que perjudique a otro o pase a llevar lo establecido. Por eso hablamos del orden. No podemos tomar decisiones
que pasen a llevar nuestras leyes, que pasen a llevar a otros. Dice en Santiago 3:17, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Esta es la descripción más hermosa de la sabiduría. Darse cuenta que la sabiduría que proviene del cielo, pura, de paz, amable, dispuesta a ceder ante los demás, llena de compasión, del fruto de buenas acciones, siempre es sincera. Con esto cierro. Este que les voy a dar ahora es un ejemplo de por qué muchos se pierden estancados en el entendimiento. Dice Juan 6, del 60 al 67. Por favor, escuchen bien, abran sus oídos espirituales para escuchar esta palabra que el Señor nos quiere entregar. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también que Él los traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Entonces Jesús mirando a los 12, Jesús mirando a familia de fe, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Yo cuando leí esto, hermanos, a mí me quebrantó. Este versículo parte diciendo, esto es muy difícil de entender. Y quizás es súper válido que le diga así. Es súper difícil de entender. Porque un día estoy arriba, un día estoy abajo, un día estoy al medio, un día estoy arriba, un día estoy abajo. Pero lo que yo no quiero es marcharme. Yo sé que la sabiduría de Dios va a traer en nosotros el conocimiento y el entendimiento para tomar las mejores decisiones en Cristo. Si tú viste que estabas en el aquí y en el allá, en Dios y en el mundo, es una decisión. Pero no le pidas sabiduría al Señor sabiendo que vas a hacer cosas del mundo. Ocupa tu conocimiento en lo que el Señor te está llamando a hacer. Y no te dejes guiar por el entendimiento que te estanca, que te hace razonar y que te hace creer que eres Dios en tu vida cuando tú no eres el dueño de tu vida. El dueño de tu vida es Dios y los pensamientos de Él son más altos de los que tú tienes para ti. Jesús, mirando a la familia de fe, le preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Aunque no entienda nada, ¿también va a marcharse? ¿Va a tomar la vía fácil? Seamos sabios en tomar nuestras decisiones.
E incluso para las personas que vean este video después. No sé qué decisiones las está llamando el Señor a tomar hoy, pero la decisión que tomes con sabiduría te va a traer paz, orden y justicia. Acompáñenme a orar, Señor.